Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Que Dios los bendiga grandemente. Mis amigos, las victorias de David. Conocemos nosotros las victorias, la más conocida, ¿verdad? Cuando derrotó a Goliat, pero él tuvo muchas victorias en su vida, muchísimas victorias. Aquí tenemos una, por ejemplo, que dice en 2 de Samuel 8, dice: después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos, y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte y un cordel entero para dejarlos vivos, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles tributo. Padre amado, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Ayúdame en esta tarde a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de tu nombre. Mis hermanos, vemos que David, conocemos por la historia que él era un pastor de ovejas y con sus manos mataba osos y leones. Dios le había dado una especial bendición a este hombre, porque ¿quién puede matar con sus propias manos a osos y a leones si son fieras salvajes? Pero no solamente eso, sino que también mató a Goliat teniendo a su escudero frente de Goliat, porque primero tenías que matar al escudero, pero David se saltó eso y mató a su jefe primero. Qué grande, ¿verdad? Y aquí vemos esta victoria de David, que dice que lo mató a estos filisteos, tomó la ciudad de los filisteos y derrotó a Moab. Y no solamente eso, dice que los midió con un cordel los midió, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, un cordel entero para dejarlos vivos, y los moabitas fueron siervos de David, dice, fueron siervos, esclavos de David, trayéndoles tributos de lo que los moabitas tenían. Cuando Dios pone en gracia a un hombre, cuando Dios pone una especial ayuda como Dios puso en David, pues nada se le podía obstaculizar a David. Si miramos más adelante la historia, vamos a ver que tiene grandes victorias. Grandes victorias de este hombre de Dios. Su confianza estaba en Dios. Aun cuando usted diga, bueno, pero pecó David. Sí, David pecó. Pecó y se arrepintió y pagó una tremenda consecuencia por su pecado. Pero eso no quiere decir que David fue un hombre que amó a Dios. Un hombre que amó a Dios con todas sus dificultades, con todos sus problemas. Amó y le creyó a Dios. Porque para matar a Goliat, por ejemplo, tenías que creerle a Dios. Porque matar a un gigante que acosaba a Israel semana a semana, y Saúl estaba tan asustado, él y su ejército israelí arrinconados, y de pronto viene un pastorcito de oveja y acaba con este incircunciso pecador, como él lo llama. Tenías que tener el apoyo de Dios verdaderamente, porque no era con fuerza de hombre, sino con la fuerza de Dios. Y aquí vemos esta victoria, y todavía los pone en el suelo, los mide con hilo, dice, para después darle muerte a esta gente que él había ganado en esta guerra. Pero también hay otra historia que cuenta la Biblia. Dice: David derrotó también a Hadadezer, hijo de Rejot, rey de Soba, cuando éste iba a restaurar su dominio. Dice: en el río, David le tomó 1,700 hombres. Dice: David le tomó 1,700 hombres de a caballo y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los arameos. Imagínense, para él las victorias eran tan grandes que mataba
como nada. Mire, a toda la ayuda que venían a ayudar, dice que los mató a 22,000 de los arameos. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayendo los tributos, y el Señor ayudaba a David. Donde quiera que iba, tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad Ezer, y los trajo a Jerusalén, y de Beta y de Berotaí, ciudades de Hadad Ezer. El rey de David, dice, el rey David tomó una gran cantidad de bronce, y el Señor estaba con él. Era algo grande. Como Dios bendijo a David con toda bendición posible, con toda fuerza, para que por donde vaya David derrotaba a sus enemigos. No había nada, mire, no había nada imposible para David que no lo pudiera hacer. A todos sus enemigos, David los mataba, los derrotaba y los hacía esclavos, y le daban dotes y tributos para su reino. Cuando Dios levanta a un hombre y lo pone en sus manos todas las bendiciones que Dios quiere que ese hombre tenga, ese hombre será imparable. David era imparable. Por donde iba David, derrotaba. Aún el mismo rey Saúl le tenía miedo y terror a David, porque por donde iba estaba la mano de Dios en su defensa y en su ayuda. Aunque Saúl trató de matarlo 2 veces, no pudo. Y dice que Saúl le tenía miedo a David, porque David era un hombre que se movía con mucha cautela. Y aquí vemos ya a David, un rey, acabando con todo aquel que se mete en su camino, matándolos a todos, haciéndolos siervos, recogiendo todas las riquezas y llevándolos para Israel. Dios estaba con David, increíblemente, ayudándolo de día y de noche y protegiéndolo. Porque por donde iba David, el Señor le daba la victoria. Dice, cuando Toi, el rey de Hamat, oyó que David había derrotado a todo el ejército de Hadad Ezer, Toi envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad Ezer y lo había derrotado. Pues Hadad Ezer había estado en guerra con Toi, y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro y de bronce, que el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido, de Aram y de Moab, de los hijos de Amón, de los hijos de los filisteos, y de Amalek y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehot, rey de Soba. Es decir, David recogía toda la grandeza de esos reinos al que él derrotaba. No importa cuán grande eran los ejércitos, no importa cuánta armadura tuvieran, para David era nada. David iba con su gente y acababa y mataba. Y no eran cientos, eran miles y miles y miles. Y conquistaba pueblos y los hacía sus servidores, sus súbditos, y proveían y daban dote para Israel, porque fueron derrotados y ganados por David. Dios estaba con David. Dice, y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la Sal. Puso guarniciones Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Qué grandioso, ¿verdad? Que eran siervos, esclavos de David. Y dice que Dios le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Dios le daba la victoria. Por donde él comenzaba una guerra, Dios le daba la victoria. Mis hermanos, ese es el mismo Dios que usted hoy sirve. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, que está dispuesto a usted a ayudarlo. Sí, ayudarlo en tal magnitud, en tal grandeza, quizás aún más que David. Porque acuérdese, usted ahora es hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Entonces, en la mano de usted, mi querido, no es quizás, perdón,
corrijo esa parte, sino ponerlo por cabeza aún más grande que el mismo David. ¿Por qué? Porque usted ahora es una nueva criatura, alabado por la sangre de Cristo. Su nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Y la Biblia dice que cosas mayores y más grandes los seguidores, los hijos de Jesús, los hijos de Dios harán. Cosas más grandes que Jesús mismo hizo. Entonces, mi hermano, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Creerle a Dios. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire usted, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que le cree tiene que tener fe y creer que Dios existe verdaderamente. Mi hermano, ese mismo Dios que estuvo con David está con usted. Ese mismo Dios que estaba con Abraham, Isaac y Jacob está con usted. Todo lo que tiene que hacer, mi hermano, mi hermana, es creerle a Dios, seguirle a Dios. Si Dios le dio tantas victorias a David, también se las dará a usted. Y probablemente hasta el día de hoy, muchas victorias Dios ya le ha dado. De toda naturaleza e índole. Dios ha estado contigo y estará con usted, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Así es que, por donde vaya, acuérdese, usted tiene un Dios de verdad. Sí, tiene un Dios de verdad. No un Dios condicionado a los hombres, no. Un Dios de verdad. Un Dios que si usted le cree, Dios le dará la victoria. ¿Qué demanda para eso? Que seamos fieles a Dios, que le creamos a Dios. La Biblia dice que no te hagas amigo del mundo, porque aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Todo lo que tienes que hacer es ser fiel a Dios, vivir de la manera que Dios quiere que vivas. Y Dios pondrá en tus manos lo que tenga que poner para darte la victoria de una manera sobrenatural. Mis hermanos, yo los he visto en mi propia vida, en otros hermanos y hermanas, en pastores, en empresarios, que Dios los ha levantado de una manera sobrenatural, que solamente la mano de Dios puede hacer. Mis hermanos, yo lo animo en este día. Dios le dio muchas victorias a David, también se los ha dado a usted hasta ahora y le dará mucho más. Porque es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Él es el mismo Dios, Él no cambiará. Él no ha conocido una derrota. Él no lo conocerá. Porque Él es victorioso, 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 es sobre todo victorioso. Yo lo animo en este día, mi querido hermano y hermana. Lo animo a que su fe esté puesta en el Santo de Israel, de día y de noche. Y le crea aunque usted vea lo que vea. Aunque vea traiciones, engaños, decepciones, usted mire al Santo de Israel de día y de noche. Créale a ese Dios grande y poderoso, que Él hará milagros en su vida, más allá de todo entendimiento, más allá de toda oposición de sus enemigos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mi amigo, mi amiga, hay esperanza para usted. Hay esperanza para usted. Porque Jesús te ama, mi amigo, mi amiga, y te ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios lo dice. Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Solamente a través de mí el hombre puede ser salvo, el hombre puede ir al cielo, el hombre puede vivir eternamente. Es solamente a través de mí, dice Jesús. Mis hermanos, mis amigos, hay esperanza para usted. Hay esperanza para el pecador, para la pecadora. Hay esperanza cuando se arrepiente ese pecador, esa pecadora. Jesús lo perdona de todos sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida en el cielo. Mi querido amigo, Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Mi querido amigo, ven a Jesús, agárrate de Él. Él es el único camino, la verdad y la vida.
Es el único, mi amigo, que te ofrece salvación y vida eterna. Y es gratis, no tienes que pagar nada ni firmar nada. Vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, por favor, mi amigo, mi amiga, cierra tus ojos y repite esta oración. Amén. Dile: Jesús, perdóname. Sí, amigo, repite esta oración. Es por fe. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Jesús, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Gracias, mi Jesús. Aquí están estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje de tu palabra. Dales el crecimiento que ellos se merecen conforme a tu propósito. Toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Gracias, mi Jesús. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.